rueda de prensa con Carlos Cantero, así que también queremos. Bueno, Carlos, primero, ¿cómo estáis a nivel físico y sobre todo cómo están tanto Ney como Cristel? Bien, bien, bueno, seguimos ahí con los entrenamientos un poco pautando cargas, sobre todo ya después de este último partido añadimos ahí a la pauta a Mariona y a Nerea, que han tenido bueno, pues dolores propios de sobrecargas y demás, pero han entrenado, simplemente que se les da un poco más de descanso, calentamientos un poquito más largos. Cristel igual, controlando ese edema de la rodilla, lo que le permite jugar o no jugar, si tiene el pinchazo o no tiene pinchazo, en un mal gesto o en un gesto normal. Es un poco la incertidumbre le dé o no le dé. Y Ney sigue con su tratamiento y bueno, sí que vamos un poquito día a día. Sí que es cierto que le hemos hecho una terapia un poco más agresiva para reducir plazos de su vuelta, pero al ser más agresiva pues él está irritada y veremos, a ver, vamos un poco con informaciones de cómo se levanta cada día. ¿Pero con opciones de que juegue mañana o no? No sabemos, como vamos tan día a día, no te puedo decir. Bueno, y no sé cómo mentalmente, me refiero, aparte del cansancio acumulado que también mentalmente afecta, el estado de ánimo, me imagino que el equipo es muy bueno por Sí. una racha así es tremenda para afrontar un partido muy importante, ¿no? Sí, sabíamos que ahora tenemos un tramo complicado, que era importante llegar a este punto con los deberes hechos, así es, y mentalmente estamos bien, estamos fuertes, buen ambiente, lo propio es de una dinámica ganadora como la que llevamos y bueno, en ese aspecto estamos fuertes y estamos bien y es lo que dije ya hace unos partidos, no veo que la derrota tampoco pueda cambiar eso a corto plazo. Entonces, bueno, el equipo está en ese aspecto está sano. Físicamente, las que estamos viendo los últimos partidos están para jugarlo, para disputarlo, para competir. Y lo tenemos el partido de mañana con un máximo a nivel competitivo y sin pensar en pasado mañana. Mañana es un partido muy importante en ese aspecto y lo que está claro es que las que están para jugar están para jugar al 200%. No sé si habéis tenido ya tiempo de mirar bien, revisar el partido de ida y si hay algo que tengas en la cabeza de decir, esto tenemos que cambiarlo, quizá aquí tenemos que hacer más énfasis. Sí, un poco el no poder defender todo, que es un equipo que juega muy bien, para mí, junto a Fenerbahce, las que mejor juegan de toda la Euroliga, sin tener estas jugadoras hiper tops y demás, pero sí es un equipo que tiene rodaje de otros años, que han acertado mucho en los fichajes, que a priori jugadoras que puedes dar por hecho no te van a rendir muy bien, bueno, te van a rendir muy bien, pero te están atendiendo mejor todavía. Se han conjuntado muy bien y juegan muy bien al baloncesto. Entonces, un poquito tenemos que nosotros desde la defensa guiar ese ataque suyo, complicarles un poquito las lecturas que están más acostumbradas a jugar y un poquito tirar por ahí en nuestro aspecto, un poco guiarles hacia donde nosotros queremos ir, ¿vale? Que en ciertos momentos del partido allí hubo momentos donde fueron ellas las que nos guiaron un poco a nosotros y luego sí que cogimos nosotros esa guía del partido. Y están demostrando ser un equipo al final muy sólido que solo ha perdido un partido peleándolo también, al igual que como nosotros contra Fener en su casa y bueno, pues están ganando partidos y están haciendo muchas cosas bien. Carlos, buenas tardes. Hola. Primero de una serie de partidos bárbaros, pero tú lo has dicho antes, tener los deberes hechos quita Sí. presión. Parece que tropezar en alguno o en los que sean estos partidos no tiene consecuencias graves en la clasificación, pero sacarlos para adelante sí que tiene consecuencias súper positivas. Exactamente, yo creo que partidos que ganándolos ganas mucho y perdiéndoles no pierdes tanto. No sentimos, ni siento en las jugadoras ni en el club presión, no tenemos presión, no nos obsesiona el resultado ni en Liga Española ni en Copa con lo que nos jugamos con estos partidos. Sabemos que tenemos los pies en el suelo, sabemos que al igual que a nosotros a lo mejor no nos gusta enfrentarnos a este tipo de rivales,
A ellas tampoco les gustaría seguramente recibir o venir a jugar aquí a Zaragoza y bueno, pues tenemos que afrontarlo desde el punto en el que estamos ahora. Estamos con una racha de victorias, estamos fuertes mentalmente, sí que tenemos, no hemos tenido la baja de Ney estos últimos partidos y la hemos sabido suplir para al final, aunque sea sufriendo como es normal cuando perdemos una gran jugadora, pues sacar los partidos y bueno, pues somos un rival que es peligroso también para los rivales. Entonces, bueno, con la misma idea de que son partidos que desgraciadamente se pueden perder porque esto es deporte, también son partidos que igual de fuerte o más es la idea de que vamos a por ellos a ganarlos. Sí que es cierto que bueno, los rivales, el rival que tenemos el miércoles no nos da para pensar en Salamanca, ni nos da para pensar en Fenerbahce ni en Valencia. Sí, y hasta que pase el partido. Cuando pase el partido, pues centraremos el foco mucho más en Salamanca, vemos a ver qué consecuencias ha tenido el partido de mañana, y etcétera. Y pensaremos otra vez en planificar el siguiente partido, pero creo que el partido de mañana merece todo nuestro foco y toda nuestra intensidad. La grada mañana, no sé si clave, pero importantísima seguro, ¿verdad? No, fundamental. Siempre que jugamos en el Felipe es fundamental y encendida desde el principio y que no tiene ellas esa presión. También es un equipo peligroso porque no sienten esa presión a la hora de que juegan. Les pasa un poco a ellas igual que a nosotros y bueno, pues toda ayuda. Y cuanta más gente venga, mejor, porque al final es algo que a nosotros nos gusta ese ambiente, lo disfrutamos y creo que le devolvemos lo que ellos nos dan y al final pues mañana es el día. Por último, por mi parte, Mica Pibe, cada vez más integrada, más parte de la familia. Sí, cada vez más entregada, ya va juntando entrenamiento, ya se la va viendo más cosillas, cada vez con más minutos y bueno, pues nos da esa verticalidad que quizá hemos perdido con Oma y con Ney estos partidos, nos da esos rebotes, nos da lucha, jugadora muy, muy completa que la verdad es que ha entrado muy bien en plantilla. Gracias y buena suerte. Muchas gracias. Carlos, no sé si te Sí. marcas microobjetivos, que puede ser el primero ganar y el segundo, tal y como está todo, que parezca una locura, intentar ganar por más de 3, porque es un rival directo ahora mismo y te pondría segunda, ¿no? Sí, los averages siempre son importantes y siempre los tengo en mente en todos los partidos, sobre todo cuando el partido te permite pensar en ellos, como por ejemplo fue el día de Esquío, que no me fui contento porque al final, bueno, la victoria no fue tanta como la que me hubiera gustado, pero bueno, sí que luego piensas que de donde venías en el partido, pues es para irte muy, muy contento. Pero bueno, sí que es cierto que si mañana se da la posibilidad de pensar en tema de average, por supuesto que se pensarán y jugaremos en función de ellos, pero vamos, lo principal es ganar y a por el siguiente.